que está terminando Gabriel, ¿cómo lo están sintiendo? ¿Cómo viene trabajando? Primero que nada, buenas tardes. La verdad que muy bien. Le veo muy bien a mis compañeros, a todos. La verdad que esta pretemporada sirvió muy bien, la verdad. A nivel personal, ¿qué te dice este nuevo torneo que se viene? ¿Cómo vas notando la maduración personal también en este tiempo de carrera que ya tenés acá en Cerro? Y muy bien, muy bien. Con la ayuda de los más grandes también. Me ayudan a mejorar, a tratar de agarrar la responsabilidad, ¿verdad? Como es Cerro y nada. Gabriel, ¿consideras que van a llegar bien físicamente para lo que va a ser el primer partido? Sí, claro. Bien suelto, hablo. Sí, como te dije, le veo muy bien a los compañeros. La pretemporada sirvió para poder empezar bien el campeonato. En los dos partidos amistosos te vimos arrancar de titular, o al menos en el equipo uno, Gabriel. ¿En qué insiste contigo, Diego? ¿Qué es lo que más te pide el entrenador? Y primero que nada que pique el espacio, que gane la espalda de los centrales. Y nada, trato de cumplir con lo que me pide. Es la zona en la cual te sentís mucho mejor por derecha, porque en el primer semestre te vimos por derecha, por izquierda, acompañante de 9 también, Gabriel. Sí, yo siempre jugué por derecha. Ahora con el profe me está ayudando para que pueda también manejar, entrar más por el medio, de media punta. Y de a poco estoy mejorando también en esa posición. Gabriel, hablabas anteriormente de agarrar la responsabilidad, que eso te dicen otros compañeros para este semestre. Quizás ya pasó ese momento de la aparición, la promesa como juvenil, es un momento para confirmar lo tuyo aquí en Cerro Porteño. Y claro, uno se esfuerza para eso, para ganar su lugar. Y nada, yo estoy enfocado en tratar de conseguir mi lugar en el 11, obviamente. Y personalmente, ¿qué crees que tenés que mejorar, Gabriel, para agarrar tu puesto? Y creo que mentalmente ahora estoy más maduro. Obviamente cada vez tengo que mejorar más también. Y en lo futbolístico, mi definición y terminar mejor la jugada. Gabriel, como grupo ¿qué sienten ilusión que... te hace en este semestre que también está la Copa del Mundo Sub-20 de tu categoría? Y la verdad que algo muy grande, porque acá en Cerro tenemos la Libertadores también, también en la selección, la Sub-20, y es algo muy lindo. Gabriel, como grupo sienten la obligación de campeonar, digo, por todo lo que se genera en cuanto a Cerro Porteño para este segundo semestre. Claro, Cerro siempre tiene la obligación de salir campeón y nosotros este semestre vamos a dar lo mejor de nosotros para que se pueda dar. Con respecto a la competitividad que hay en el puesto justamente y otros chicos que van subiendo de las inferiores, como ocurrió en tu caso, salió Derlis, está Favero, de repente puede llegar otro. ¿Cómo te sentí en ese aspecto? Porque también va a ayudar a fortalecer un poco esa lucha constante de cara a ser titular. Claro, algo muy, muy importante, la verdad, porque hay competencia sana y cada uno se esfuerza para poder jugar, ¿verdad? Y es algo una competencia sana, como te dije, y eso ayuda mucho al equipo. Gracias.